Esta mañana he recibido un mensaje de uno de vosotros. Sí, uno de vosotros, un estudiante de español, o bueno, ex estudiante de español, no sé si ahora continúa estudiando, y me decía que estaba en Cádiz, aquí en la ciudad donde yo vivo, y que quería algunos consejos para saber dónde comer y qué comer. Y yo he pensado, un seguidor del canal aquí, y no voy a hablar con él, así que aquí estoy con... Hola, Hola. hola amigos, soy Giulio Serri, soy un periodista italiano, qué gusto conocerte, Qué guarda, rápido te... de verdad, es un placer estar aquí en Cádiz, en Andalucía. Bueno, Julio, ¿y a ti qué te trae a España? En este momento estoy aquí en España porque hay una cumbre muy importante a nivel europeo. Sabéis que España tiene la Comisión Europea en este semestre, tiene Presidencia, la ¿verdad? presidencia, vale, exactamente, la presidencia europea en este semestre. Hay un montón de cumbres y como periodista hay que estar aquí, seguir los acontecimientos. Es Vale. muy interesante. Entonces tú vas a cubrir la cumbre para medios de comunicación de Italia. Italiano. ¡Wow! ¡Qué guay! Entonces, Julio, tú estás aquí por la cumbre europea, pero ¿qué es una cumbre europea? ¿Nos lo explicas, porfa? De una manera muy simple, es una reunión donde hay todos los presidentes de la Unión Europea, todos los ministros, los jefes de Estado, y entonces y ellos están ahora en Granada para discutir de un montón de asuntos, de economía, el medio ambiente, los transportes, el trabajo, el mercado del trabajo. La inmigración ahora es un asunto, podemos decir, muy caliente, entre comillas, ¿vale? Sobre todo en España y en Italia, Sí, ¿verdad? sí, en Italia. En Italia tenemos esta situación muy difícil en la isla de Lampedusa, vosotros sabéis sin duda, y ahora hay que hablar sobre este asunto que nos afecta a todos aquí en Vale. Europa. ¿Y es la primera vez que vienes a España, Andalucía? No, un montón de veces. España es mi segunda casa. Yo digo siempre, yo no tengo ni parientes ni nadie aquí, pero aquí me siento en mi casa, no sé qué hay. Claro, hice mi Erasmus aquí, Ah, ¿dónde? sí, en Valencia, comunicación audiovisual, y fue un año muy guay. Lo Guay. pasé muy bien, a tope, a tope. Julio, ¿y cómo te sientes al trabajar en un país extranjero y cubriendo un evento tan importante? En España todo está muy bien porque somos primos con los italianos, tenemos la misma cultura, la misma forma de ser. Claro, es un evento, un acontecimiento siempre muy emocionante, seguir los presidentes, Claro, claro. seguir esto género de periodismo, que es un periodismo internacional. ¿Y cómo se prepara un periodista para un evento de este tipo? Hay que estudiar mucho, hay que leer mucho. ¿Y tú por qué decidiste ser periodista? Desde que era pequeño a mí me gustaba este trabajo, no sé, yo me acuerdo que era un niño y entrevistaba a la gente, mi familia, preguntaba las cositas, Claro. entonces está un poco en mi sangre. Yo creo que para ser periodista tienes que ser, por un lado, hablador, que eres, Un hablador y y curioso, curioso. muy curioso, sin ser cotilla, Sin ser... sin ser Bueno, demasiado cotilla. un poco de cotilleo siempre está bien Poquito, también. poquito. Has dicho que tú ya has estado varias veces en España, así que yo creo que tú ya eres un experto en España. ¿Qué diferencias ves entre España e Italia? O sea, ¿ves alguna diferencia importante? A ver qué me cuentas. Un experto no, pero me encanta este país, me encanta y lo conozco bastante bien. Ya veo que llevas la camiseta de España. Mira, con el torito, ole. ¿La has comprado en este viaje? No, no este viaje. Entonces, a nivel cultural somos primos, he dicho, tenemos un montón de tradiciones iguales, la cultura, somos latinos. Pero al mismo tiempo pienso, sin hablar de ningún asunto de política, que España está siempre un poco más adelante que ¿Por qué? Italia, en muchos sentidos, en los derechos en general, en las leyes,
por ejemplo la ley de la eutanasia, toda la defensa para las mujeres, sobre todo con este asunto de la violencia machista de género, exactamente. Entonces, en Italia en Italia hay tenemos cosas. somos un poco, Aquí también tenemos muchas cosas que podrían mejorarse, ¿no? Pero bueno, claro, en Italia también. claro, también en Italia. Pero pienso este asunto que Italia está un poco detrás. España está un poco más adelantada en eso, no en todo, pero Italia está un poquito más atrasada. Tú hablas español, has estudiado español por tu cuenta y entonces, ¿tú cómo has aprendido? Y sobre todo quiero saber qué le recomiendas o qué consejos tienes para los estudiantes que nos ven y que quieren aprender español. Chicos, la cosa más Y importante, chicas. y chicas y chicos, claro, la cosa más importante es practicar y escuchar, otra cosa muy importante. Entonces, 10 minutitos de radio, de televisión española, es muy importante. ¿Qué te gusta escuchar o qué te gusta ver? ¿Algún programa en especial o algún canal? A mí me encanta ver los telediarios. Por ejemplo, si puedo aconsejar el telediario de la televisión española, De la 1. de la 1 a las 9, un español bastante neutro, de Madrid, Y se aunque puede estamos ver aquí en en Andalucía, Andalucía. pero Y se puede ver en internet. sí, Vale, genial. Pues, muchas gracias por el consejo, Julio. Bueno, pues aquí desde la playa de La Caleta nos vamos a despedir de Julio. Julio, muchas gracias por participar en este vídeo. un placer, Guada, conocerte y un placer estar con vosotros, amigos del canal. Vale, bueno, yo como siempre espero que el vídeo te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo. Si te gustan mis vídeos, suscríbete al canal y Nos vemos en el próximo vídeo y fuerza España y Italia también. un besito. Adiós. Hola. No, hola no. Adiós. Adiós, hasta la próxima, no sé, ojalá.